generado. El día de hoy vamos a conversar con la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros del Perú. Muchísimas gracias, doctora La Rosa, por atender. Muchísimas gracias. Buenos días, Sigrid. Bueno, quisiéramos en realidad primero hacer un poco su evaluación sobre las medidas del gobierno. ¿Están realmente favoreciendo a las personas más vulnerables? Bueno, en primer lugar, señalar que necesitamos quedarnos en casa. Necesitamos que sea la ciudadanía que nos ayude. Sin embargo, hay miles de personas que no pueden solventar sus gastos para una semana o para 3 o 4 días. Por tanto, es muy importante que el bono que se prometió para todas las personas vulnerables llegue cuanto antes. Hasta la fecha se han dado 320 soles a aproximadamente 2.500.000 personas. Quedó 3.500.000 y este segundo pago solo ha llegado a 2.500.000. Falta 1 millón más, pero a eso hay que agregarle todas las personas que en este momento ya no tienen ni ingresos, ni ahorros, ni nada. Entonces, creo yo que por el lado del bono es necesario garantizar que llegue a las personas más vulnerables cuanto antes. Hay un sistema... Sí, perdone, doctora La Rosa, solamente para complementar sobre el tema del bono. Hay quienes están planteando que como el bono no está llegando a todas las familias, de alguna manera incluso se establezca un bono universal. Hay 2 bancadas que lo han planteado de alguna manera. La bancada del FREPAP había planteado un bono agrario en específico y ahora la bancada del Frente Amplio está planteando un bono universal de 1.000 soles. ¿Cómo evalúa usted esas propuestas? Bueno, yo creo que hay maneras de llegar a quien más lo necesita. Hay maneras. Lo que pasa es que no hay una articulación en el Estado en este momento. Toda acción de protección social universal debería ser bienvenida. Desgraciadamente, en nuestro país no existe sistema de protección social. La clase política nunca lo ha planteado como una prioridad. La clase política siempre se ha puesto de espalda al debate del sistema de protección social. Creo que sentar el precedente de un bono universal es un buen paso. Sin embargo, me parece que de todas maneras hay que priorizar a los que siempre están esperando. Quiero recordarle que las madres del programa Juntos cobran 100 soles, que los ancianos adultos mayores de pensión 65 cobran 125 soles mensuales, que las personas del programa Contigo cobran 150 soles mensuales. Aparentemente nuestros amigos congresistas no conocen esa realidad. No es posible mantener subsidios que lo único que hacen es decir: aquí estoy como Estado, llego y paleo tu situación, pero no te saco ni siquiera de la línea de pobreza monetaria. Esa fue una propuesta durante mi gestión, esa fue la propuesta de cambio de todos los subsidios, de llevarlos al sueldo mínimo, y para empezar, como era un tema progresivo y parecía que no había la espalda fiscal necesaria, para empezar dijimos llevémoslo por lo menos por encima de la línea de pobreza monetaria que plantea el INEI. Yo creo que este debate hay que darlo, pero ahorita en la emergencia lo que hay que hacer es ampliar esa base para el bono, ampliarlo a todas las personas que están, por ejemplo, en nuestro padrón de empleadas de hogar, que obviamente la mayoría ha quedado desempleada. Ampliarlo para todos aquellos que están exceptuados de tributos, porque no llegan a tener el tributo mínimo. Es posible en este momento, además, hacer una focalización geográfica. Sabemos dónde están los conos, hay que ir para allá y no hay que seguir tratando de buscar familia a familia, sino que hay que hacer esto que se conoce en ciencias sociales. Usted viene de las ciencias sociales. Focalización geográfica, todo el ámbito se cubre. Ahora, por ejemplo, la propuesta en concreto del Frente Amplio es también utilizar determinadas bases de datos para poder llegar precisamente a esa gente más vulnerable, ¿no? Lo que ellos plantean es sacar dinero del FEF, que es el Fondo de Estabilidad Fiscal que tiene el Estado y que puede, digamos, sacar de ahí recursos, y de alguna manera para poder hacer este bono universal que llegue a la gente más necesitada, se use el PLAME, la planilla mensual de pagos, como fuente de información para discernir de quienes poseen ingresos altos y que de repente ellos no reciban el bono universal y el resto sí, como por descarte, digamos, ¿no? Descarte, sí. Bueno, a mí me parece una buena idea. Yo creo que en ese momento hay que poner a la gente a pensar en un bono universal. Es necesario, y además sentamos el precedente de la urgencia de instalar un sistema de protección social universal que pueda ser progresivo. Quien más necesite
se pone y quien menos necesite recibe lo que necesita. Entonces yo creo que hay que entrar a esa lógica. Por supuesto que estoy de acuerdo con una mirada de atención universal en este momento a los más vulnerables, Ahora, otra de las cosas que también ha llamado la atención son las largas colas de personas que aparentemente están tratando de entrar a los mercados. Algunos hablan de que hay mayor control, de que no se está permitiendo que la gente haga tumulto dentro de los mercados y por eso la gente demora más en ingresar, por ende las colas. Pero hay también la sospecha de que las personas manifiestan no encontrar buenos precios en sus mercados locales, los minoristas, bodegas, tiendas, etcétera, y por eso acuden cada vez más a los centros, a los grandes centros mayoristas. Y también lo que están diciendo es que de alguna manera los precios se encarecen porque están ingresando menos toneladas de alimentos a los supermercados, a los mercados, etcétera. ¿Eso cómo se evalúa? ¿Qué mensaje podría dar, por ejemplo, el día de hoy el presidente Martín Vizcarra sobre esa preocupación en concreto? Porque se siguen abarrotando los centros de abasto. Yo creo que acá hay como varios actores, ¿no? Hay también cambios que se están produciendo y que son positivos, ¿no? La gente está limpiando sus puestos, la gente está limpiando su espacio de atención, la gente está ordenándose, ya hay conciencia. Yo creo que a esta altura de la pandemia ya hay conciencia que el virus mata, entonces la gente ya está en alerta. Creo que es necesario que el Ministerio de Agricultura tome las acciones y tome las acciones importantes, urgentes, para poder ordenar, organizar toda la provisión de Lima y de las regiones en general en relación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En muchas áreas el gran ausente es el alcalde. Necesitamos que el alcalde tome un protagonismo y los ministerios estén en su respaldo. Me parece que la ciudadanía, desgraciadamente, dada el hambre, dada la urgencia familiar, está saliendo masivamente a buscar mejores precios, a tener alimentación accesible. Y allí el tema de la canasta que se iba a proveer también es un tema que hay que poner sobre la mesa. Yo creo que más allá de la canasta, y está aprobado a nivel internacional, más allá de la canasta lo que hay que dar es un subsidio directo para que la gente decida cómo gasta su dinero y cuáles son sus prioridades inmediatas. Pero sí es necesario un ordenamiento y una articulación en la gestión local. Hay comunidades indígenas que ahora también están pidiendo ser beneficiadas. Bueno, de por sí, muchas familias todavía no pueden cobrar el primer lote del bono de 380 soles, menos las comunidades indígenas que de repente no están mapeadas en el CISFO, no están siendo beneficiadas por ningún bono y piden acceso a algún tipo de ayuda, alivio social, ¿no? Económico. Esto es urgente. Ahí el Ministerio de Cultura tiene un rol central. Demora muchísimo en poder hacer el reconocimiento y pasarlo, por ejemplo, al sistema de focalización. Esto es bien importante que se resuelva cuanto antes y aquí no hay mucho que hacer. Basta con que el programa País ya se active todas sus flotas más allá de la calendarización normal. Ahora estamos en emergencia y las Fuerzas Armadas se tienen que movilizar para hacer llegar la ayuda alimentaria, para hacer llegar los subsidios. En este momento, ayuda alimentaria, agua potable, subsidio para la población de las zonas indígenas es bien relevante. Además, agrégale a eso que pues hay niveles de contaminación que nunca se han resuelto, frente a las cuales pues no ha habido bastante inercia. Yo creo que es el momento de articular las acciones del MIDIS con los gobiernos regionales y locales. El gran tema es que los gobiernos regionales no están gastando ni siquiera el presupuesto COVID. Mire lo de Loreto. Tienen 27% de gasto del presupuesto COVID en salud y tienen 4 meses a la gente impaga. Tienen serios problemas con la pandemia. En este momento nosotros como enfermeros en Loreto tenemos 42 enfermeras contagiadas y tenemos una escasa posibilidad de atender toda la demanda. Entonces, yo creo que también depende de que los gobiernos regionales, con el apoyo y la gran movilización nacional del Ejecutivo, puedan articular. Y hay otro ausente, Sigrid, yo no sé si lo has notado. El gran ausente son los congresistas, son la clase política. ¿Dónde están los partidos? ¿Dónde están los congresistas? Tuiteando, metidos en Face, pero tienen que estar fiscalizando. Su labor ahorita es fiscalizar. Tienen que estar en los hospitales para ver si se entregan los equipos de protección personal. Tienen que estar en las localidades para ver si se entregan los bonos, se entrega la canasta de alimentos y en qué condiciones. Tienen que estar acompañando a la ciudadanía. Han sido elegidos para eso, para representar su voz, pero son los grandes ausentes. Estamos peleando solos esta guerra en el Ejecutivo y los servidores públicos con la ciudadanía.
Ahora, eso es interesante porque justo hemos visto los días anteriores, hace 3 días ya, que centenares de personas se han movilizado desde Lima hacia Huancavelica, hacia Junín, hacia departamentos en donde ellos tienen sus casas, porque aquí vivían en cuartos, algunos trabajan, pero ya obviamente han sido despedidos, otros venían de vacaciones, pero no les alcanzaba el dinero después de la extensión de la cuarentena, y hay ya 40 contagiados dentro de esta multitud, que toda junta, digamos, unos pegados a los otros, con niños en brazos, con sus bultos, se han ido caminando kilómetros de kilómetros. Recién se han empezado a hacer las pruebas a este grupo de gente, se han determinado estos 40 casos, ayer eran 2, imagínense, ahora son 40, y sí preocupa porque esta es la demostración de que hay personas que la están pasando mal, que no tienen una opción más que querer regresar al lugar donde al menos van a tener que comer. De personas que están en esa condición, y no solamente son las personas, digamos, que en ese momento están desocupadas, también los profesionales. Nosotros tenemos miles de profesionales impagos 3 meses, 2 meses, aun cuando el ministro Zamora ha abierto las puertas, ha establecido acuerdos, ha sacado normas. El gran problema que él está enfrentando es la inercia a nivel de las ejecutoras. Cada hospital es una ejecutora y usted tiene un director en una ejecutora que puede tener los miles y no sabe cómo gastar. ¿Por qué? Porque está puesto a dedo, porque no es por mérito, porque llegó allí porque es amigo de, porque tiene un reconocimiento, pertenece a una corporación, pero no porque sepa gastar, no porque sepa operar. Entonces tenemos miles de enfermeros, de médicos y de técnicos de enfermería contratados por servicios no personales que están impagos desde diciembre y aún así están trabajando, están poniendo el pecho, están poniendo en riesgo sus vidas. Entonces, este tema no solamente supone el mando y el compromiso del presidente, supone control sobre las ejecutoras, supone que la Contraloría se mueva, que su salud, la Superintendencia Nacional de Salud se mueva, que la Dirección de Operaciones del Ministerio de Salud se mueva y que los directores se pongan la mano en el pecho y si no lo saben hacer, que llamen a quienes saben, porque urgente necesitamos por lo menos proteger esta primera línea de defensa de la salud que está impaga, que está en condiciones de contrato en negro, que está muy maltratada a lo largo y ancho del país. Doctora La Rosa, usted mencionó algo que sí me preocupa y yo voy a aprovechar ahora sí digamos, su calidad de decana del Colegio de Enfermeros del Perú para preguntarle qué está ocurriendo con el personal médico. Hay enfermeras de todo el Hospital Loaiza que están advirtiendo que todas las enfermeras, prácticamente, en realidad todo el recinto, todo el Hospital Loaiza está con pacientes de COVID-19, no se están dando abasto, temen seguir contagiándose ellas mismas. ¿Cuál es la situación, sobre todo, no? Tenemos confirmadas 225 colegas contagiadas de las enfermeras del Colegio de Enfermeros del Perú. Los técnicos de enfermería que son parte de nuestro equipo, que no están colegiados porque no son profesionales, pero son parte de nuestro equipo, ya tienen 2 fallecidos. Anteayer en la noche falleció un técnico de enfermería en Piura. Hemos tenido un fallecido aquí en Lima, un técnico en una clínica de Lima. Entonces, de lo que estamos hablando es de una alta vulnerabilidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? La falta de los equipos de protección personal en primer lugar. Obviamente, nadie estaba listo para esta pandemia en el mundo. Mire cómo está China, cómo cayó, mire cómo cayó Italia, mire cómo cayó España, y ahora el gigante del mundo, Estados Unidos, es el que nos está dando las noticias peores. Pero nuestro sistema estaba deteriorado, fragmentado, con escaso presupuesto, con alta cantidad de personal contratado por servicios no personales o el mal llamado presupuesto por resultados, sin vacaciones 5 o 7 años, sin seguro de vida, sin seguro de salud, sin descanso, sin comida en la guardia. Le daban de comer al nombrado, le daban de comer al CAS y no le daban de comer al profesional médico, enfermera, técnico, nutricionista, etcétera, que era contratado por servicio no personal. Entonces estamos hablando que ese sistema deteriorado, ese sistema fragmentado, ese sistema que no es capaz de hacer rectoría, hoy está enfrentando con hidalguía, con fuerza, esta pandemia. Y yo creo, de verdad, hay la mejor voluntad de la alta dirección constituida por el doctor Zamora, pero él está administrando un desastre. Él está administrando un sistema que tiene serias dificultades de gestión administrativa y operativa. Entonces, nosotros como Colegio de Enfermeros, creo que también los otros 12 colegios profesionales de la salud, porque nosotros no somos personal médico, nosotros no somos paramédicos, somos profesionales de la salud, los 12 colegios
de profesionales de la salud diversos. Estamos hoy día diciéndole al ministro Zamora, democratice la gestión sanitaria, estamos listos, tenemos experiencia, nosotros somos el colegio más grande en el país, tenemos 100.000 agremiadas, colegiadas. Entonces, después de nosotros viene el colegio médico y después de muy atrás vienen los otros colegios profesionales con 35, con 16.000 profesionales. Sin embargo, usted ve, Sigrid, no tenemos presencia donde se toman decisiones, porque somos el 91% mujeres, porque se nos ha tomado siempre como una carrera de segunda línea, a pesar de estar 5 años estudiando, con tesis, con especialización, con maestría, siempre se ha tomado a la enfermera como en el sistema patriarcal clásico, ¿no? La segunda, la mano derecha, entre comillas, ¿no? Ese enfoque me parece vital, me parece muy importante. ¿Qué es lo que se podría hacer? Es decir, que hay una suerte de consejo junto con el ministro en donde se les incluya como Colegio de Enfermeros del Perú, que hay además una delegación de facultades para que ustedes de alguna manera también puedan apoyar en conseguir esos implementos de bioseguridad que necesitan. ¿Cuáles serían también un poco las propuestas? Porque me parece vital, o sea, realmente ahora se necesita todo el personal médico en perfecto estado para atender esto, ¿no? Todo el personal de salud. Todo el personal de salud. En perfecto estado para atender esta pandemia. Así es. Desde el primer día le hemos planteado al ministro que nos recibió el primer día de su gestión, le hemos planteado nuestras iniciativas por escrito, con documento. Le hemos dicho, por favor, EPPs diferenciadas. Hay que corregir esa norma. Ya se corrigió antes de ayer con nuestro aporte. Corregir la norma porque es distinto lo que se necesita en unidad de cuidados intensivos, es distinto en hospitalización, es distinto en triaje y es distinto en emergencia y en los otros servicios. Se necesitan cosas distintas, pero ¿saben quién planificaba? Planificaba el administrador que nunca en su vida ha hecho una guardia, que no sabe lo que es aguantar ese equipo 12 horas o 24 horas, porque a veces por falta de personal y falta de transporte están poniendo a las colegas 24 horas. ¿Usted sabe lo que es 24 horas atendiendo a un paciente en UCI? Sin parar, teniendo 2 o 3 horas para pestañear un rato, comer y 24 y 22 o 21 atender, es terrible, es desgastante. Las colegas salen pues con todas las defensas bajas. Le planteamos EPP diferenciados y establecer las normas y protocolos de cómo se pone, cómo se saca para no infectarse, porque esto es nuevo. Nosotros no hemos enfrentado una pandemia de este tipo. Le propusimos eliminar los contratos de servicios no personales y pagar las deudas. En el OAISA, usted me ha preguntado, en el OAISA tienen plata para pagar. Ayer hemos estado con nuestros amigos economistas mirando la página amigable al detalle, porque decía, es que yo no puedo creer que tengan tanta plata y no paguen. Lo consulté con 2 economistas del Ministerio de Economía y me dijeron, tienen plata, ¿por qué no pagan? Nadie entiende. Este mismo hospital que queda a 15 cuadras del ministerio, el año pasado no pagaba a la gente 6 y 7 meses. Los denunciamos como colegio. Les metí una denuncia, tanto administrativa como penal. Y siguen en el mismo comportamiento. Yo creo, y le propusimos al ministro, de una vez, meritocracia, saque a esta gente que no trabaja bien y convoque a los diversos profesionales. Hay una resolución del 2016 que está firmada por la exministra Patricia García y por el expresidente Kuczynski, que es una resolución histórica que democratiza el sistema sanitario. ¿Sabe usted qué dice? Esa resolución dice que todos los profesionales de la salud capacitados pueden postular a ser directores de hospital y directores de instituto. Desde el 2016. Por supuesto, no han convocado a concurso. Nosotros hemos presionado, hemos demandado, junto con los otros 12 colegios profesionales que hemos sido discriminados de la gestión sanitaria históricamente. No lo quieren hacer, no lo quieren hacer. Hay una presión corporativa muy grande. Tremendo lo que denuncia. Sí, tremendo lo que denuncia doctora La Rosa. Yo quería dejarla que se extienda en medio de esto porque es algo de lo que definitivamente en medio de la crisis por el coronavirus tiene que ser escuchado por el ministro de Salud. Corresponde, y además aprovecho en mencionar lo que usted además haya sido exministra de Desarrollo e Inclusión Social para que comprenda incluso de manera un poco más con mayor perspectiva la situación de aquellas personas que no están recibiendo su sueldo, que no están recibiendo sus beneficios y que aún así siguen trabajando. De hecho, podríamos quedarnos conversando
temas, por ejemplo, como el de la suspensión perfecta y otras medidas del gobierno. ¿Cuál es su evaluación? Juntando un poco su experiencia en el sector salud, pero al mismo tiempo también su mirada hacia lo que está haciendo el MIDIS actual, en la gestión actual. ¿Cuál es su percepción del desempeño de este gobierno? Bueno, yo creo que no se están tomando las decisiones que en ese momento merece la ciudadanía. Me parece que tienen toda la información. Yo he sido ministra y conozco bien. Jaliwarma tiene una logística impresionante. Nosotros el MIDIS llega a las zonas más alejadas del país y llega con alimentos, llega con atención sanitaria, llega con provisión de subsidios. No es posible que hasta ahora no hayan tomado la decisión de levantar el subsidio por encima de la línea de la pobreza. Yo no lo entiendo. Yo les he dicho, ay, no, pero es que la pandemia todavía no es rural. ¿Cómo que todavía? ¿Y qué estamos esperando que sea rural? Para garantizar un derecho fundamental a por lo menos decir, protejo a mi ciudadanía del estándar que el mismo INEI señala como línea de la pobreza. Claro. Es bien cómodo decir eso desde el escritorio. Yo creo que de lo que se trata en este momento, y le he solicitado al MIDIS, recupere la estrategia que nosotros implementamos, MIDIS en la calle, MIDIS en tu barrio. Necesitamos que el MIDIS salga. Antes el MIDIS estaba en San Isidro y la gente tenía que ir a San Isidro. Nosotros hicimos MIDIS en tu barrio con las municipalidades. Y cuando nos fuimos, volvieron a centrarse en San Isidro. Necesitamos que la gente en este momento cobre un subsidio que realmente corresponda a por lo menos salir de la línea de la pobreza. Primera cosa, por lo menos salir de la línea de la pobreza. Segunda cosa, el MIDIS tiene un listado de todas las voluntarias de CUNAMAS que en este momento no van a percibir los 450 soles que recibían como voluntarias. Ya ahí tienen la lista de quienes tienen que recibir el bono inmediato, sin necesidad que el programa esté funcionando. Ya deberían estarles pagando. Es muy importante que Jaliwarma opere. Tiene los alimentos, tiene toda la calendarización para los colegios. Ya deberían estar repartiendo esos desayunitos y esos almorcitos en todas las zonas por ámbito geográfico, sin necesidad de los nombres de los estudiantes, nada, por ámbito geográfico. Ya hay que focalizar simplemente en términos geográficos. Yo creo que eso sería estar a la altura de las circunstancias. Los pacientes con tuberculosis deberían recibir un bono inmediato, ya no hay más que pensar, hay que sentarse, hacer la resolución, mirar con el Ministerio de Economía cuáles son los recursos, inyectar esos recursos allí donde está la población que de verdad lo necesita. ¿Usted se imagina con tuberculosis y que te dé coronavirus? Es imposible sobrevivir a ese tipo de enfermedad y sobre todo porque yo estaba evaluando, es un tema muy específico, el tema de la suspensión perfecta, pero yo evaluaba que también podía aplicar a cualquier otra persona que tenga alguna otra enfermedad. De repente soy un trabajador, tengo alguna enfermedad preexistente, igual me pueden mandar a mi casa sin sueldo. De repente yo estoy embarazada, puedo tener complicaciones, igual me pueden mandar a mi casa sin sueldo 3 meses. Yo la verdad al menos pondría ciertos candados en las cosas que el gobierno está dando, ¿no? Por supuesto, pero por ejemplo, en el caso de salud, una de las propuestas que le hicimos el primer día al ministro Zamora, las mayores se tienen que ir a su casa, por supuesto, las lactantes también, porque tienen hijo que está lactando y ellas se pueden contagiar en el servicio, las lactantes se tienen que ir a su casa, pero no les descuenten las guardias, porque ¿qué es lo que pasa? La empresa saca, pues, póngase que 1.000 soles mensuales y hace 12 guardias y con eso llega a 3.000. Ahora, la mandaron a su casa y ¿va a cobrar cuánto? ¿Los 3.000? No, va a cobrar 1.000. ¿Y cómo va a vivir esa persona? Si tiene ya un presupuesto, tiene que pagar el alquiler, tiene que mantener su casa. Y la mayor parte de las enfermeras son jefas de hogar solas. No ponen candados a las cosas y yo creo que tampoco ponen dientes. Y eso es una de las cosas que hemos exigido y solicitado con el mayor respeto en el diálogo abierto que tenemos con el ministro de Salud y con las otras autoridades. Por favor, pongan dientes a la norma. ¿Quién es el responsable? ¿A quién le van a hacer proceso administrativo? ¿Y quién tiene responsabilidad penal? Tienen que poner dientes, porque si no, todo el mundo mira para el costado. ¿A quién le tocaba fiscalizar? Bueno, no hemos podido. ¿A quién le tocaba supervisar? No hemos podido. No puede ser así. Necesitamos que la gente rinda cuenta semana a semana. ¿Cuántos equipos de protección personal está entregando en cada direza? ¿Cuánto de los servicios no personales ahora han pasado realmente a CAS? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? ¿Y cuál es el límite de tiempo para que pasen? Porque la gente sigue siendo despedida. Ayer me escribían de Tumbes, 30 despedidos. Me escribían del Hospital Hipólito Unanue, despedidos. ¿Cómo es posible
que despida cuando se necesitan profesionales de la salud. ¿Cómo es posible que el maltrato continúe? Yo sé que el doctor Zamora está poniendo todo su esfuerzo. Yo sé que los colegas del MIS, del MINSA se quedan a dormir, se quedan allí, no van a sus casas para no contagiar también porque están en alta interacción. ¿Quiénes fallan? Abajo. Mire usted la ejecución de las regiones. Mire usted la ejecución de los hospitales e institutos. Pero ahí falta una conexión, ahí falta un fiscalizador, un supervisor que haga público, que transparente esa situación para que se corrija en el acto. Bien, señora La Rosa, la verdad le agradecemos muchísimo. Hay bastante claridad en lo que se tiene que hacer, el problema es cómo y también cuándo. Ojalá que el gobierno tome nota también de este tipo de malestar, sobre todo hablando del personal de salud, del Colegio de Enfermeros del Perú. Me parece importante también que haya mencionado usted la agenda pendiente. Ojalá se les convoque, ojalá también pueda empezar a delegarse y se les proteja, que es lo que más se necesita en este momento frente a las cosas que hemos conversado también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, decirle a la gente nuevamente, confíen en enfermería, estamos allí para atenderlos, para cuidarlos, y usted quédese en casa. Este virus mata, así es que hay que cuidarnos todos. Muchas gracias, Sigrid, por la oportunidad. Muchísimas gracias también, Liliana La Rosa, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social y también decana del Colegio de Enfermeros del Perú.